Bueno, en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de notificar que va a haber un recorte al gasto público para 2015. Saben ustedes que la Cámara de Diputados el 15 de noviembre del año pasado aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para este año y las expectativas que había para los ingresos tanto de carácter tributario como petrolero por la exportación de petróleo, pues sufrieron un cambio muy importante en los primeros meses de este año. Originalmente la Secretaría de Hacienda había estimado un precio de $82 por barril de exportación. La Cámara de Diputados bajó esta previsión a $79, pero lamentablemente los precios del petróleo han caído hasta menos de $40 en semanas pasadas, por lo cual la Secretaría de Hacienda, pese a que tiene un seguro contratado para esta baja en los precios internacionales del petróleo, de manera preventiva anunció un recorte al gasto público por 124,000 millones de pesos, lo que significa el 0.7% del Producto Interno Bruto, recorte que afecta a diferentes entidades de la Administración Pública Federal y a organismos. O sea, este recorte se va a aplicar en 52,000 millones a dependencias y entidades del gobierno federal y 62,000 millones en Pemex y 10,000 millones en la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Hacienda hizo pues un cálculo y asignó a cada una de las secretarías de Estado la disminución de los recursos. A la Secretaría de Educación Pública le tocaron 7,800 millones de pesos de disminución, lo que significa alrededor del 2.5% del presupuesto aprobado para este año. El comunicado de la Secretaría de Hacienda para la aplicación de estos recortes es muy claro en donde no se deberán de aplicar estos recortes presupuestales, y entre los programas que no se verán afectados, según la Secretaría de Hacienda, pues está Prospera, están el subsidio, todos los subsidios a la vivienda, están todos los incentivos orientados a proteger el ingreso de los productores del campo. Los programas de empleo temporal tampoco se afectarán. Los recursos que se transfieren a las entidades federativas a través de ramos presupuestales específicos que transfiere y asigna recursos federales a ellas, y las universidades públicas. O sea, fue un gusto para nosotros universitarios saber que cuando se anunció este recorte, las universidades públicas, federales y estatales estarían exentas de los recortes. Sin embargo, estamos ahora empezando el mes de marzo. Todavía no hay una notificación clara de si esta no afectación a los recursos de las universidades se refiere solamente al subsidio regular de las instituciones, o sea, al presupuesto ordinario, vamos a decir, regularizable que asigna la federación a las mismas, o también estarían blindados los diversos programas presupuestarios que asignan recursos de carácter extraordinario a las instituciones, sobre todo estatales e instituciones tecnológicas, para el crecimiento de su matrícula, para el fortalecimiento de su calidad, para la resolución de problemas estructurales, para apoyo a la carrera docente, para infraestructura y para otras actividades. Es decir, a principios de febrero, la Subsecretaría de Educación Superior publicó los lineamientos de operación de estos fondos de financiamiento extraordinario para las universidades públicas estatales y otras instituciones en las entidades federativas, y los montos que ahí se consignan no tienen ninguna disminución, o sea, se respeta el monto aprobado por la Cámara de Diputados en el decreto de presupuesto de egresos para 2015. Sin embargo, ha habido comentarios dentro de del propio ámbito de la Secretaría de Educación Pública, bueno, de que tiene que encontrar
los programas, o sea que identificar los programas presupuestarios de la SEP en los cuales se va a aplicar la disminución de 7.800 millones que necesariamente la tiene que aplicar. Si bien se dijo que no se afectarán los programas de educación superior, no tenemos hasta inicios del mes de marzo la certeza de que no se van a afectar los fondos. Ha habido comentarios, repito, de que sí va a haber afectación en algunos fondos de financiamiento extraordinario que en estos días se está corriendo todo el proceso de elaboración de proyectos y de entrega de los mismos a la Secretaría de Educación Pública. Para el caso de las instituciones federales como la UNAM, como la UAM, como la Pedagógica Nacional, el Politécnico Nacional, la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro, o sea, en principio tampoco habría recortes, o sea, el presupuesto aprobado en el presupuesto no tendría recortes, lo cual no quiere decir que cada una de las instituciones aplique medidas de racionalidad y de austeridad del gasto en función de su propio plan de desarrollo y de su propia normatividad, como ha sido el caso de la UNAM. O sea, la UNAM ha anunciado un programa, medidas de austeridad para 2015, para evitar gastos excesivos en el área administrativa, disminuir algunos recursos para reuniones de trabajo, para adquisición de vehículos, para contratación de personal por honorarios, o sea que no son medidas nuevas, sino que son medidas que se han venido aplicando en distintos años para un mejor ejercicio del gasto y bueno, en un contexto de restricción financiera, obviamente que las medidas de racionalidad y de austeridad son necesarias. No se van a afectar recursos personales. O sea, eso es muy claro, o sea, no se va, en un primer momento, bueno, la disminución va a afectar el salario del magisterio, no, eso no se toca, ni salario, ni prestaciones, o sea, no va a haber nuevas contrataciones, por ejemplo, ¿no? Van a estar muy controladas. Ahora, estos 7.800 millones representan pues, un porcentaje mínimo del gasto de la SEP, ¿sí? Que asciende a más de 300.000 millones de pesos, o sea, es el 2.5% del presupuesto. Entonces, yo estoy seguro que lo que han estado haciendo en estas últimas semanas los funcionarios de la SEP, de las diferentes dependencias, o sea, del área de recursos financieros, la oficialía mayor, planeación, junto con Hacienda, estarán viendo, decir, bueno, ¿en dónde podemos nosotros aplicar los recortes? ¿Sí? Como lo están haciendo todas las secretarías de Estado. Al CONACYT, por ejemplo, le tocaron 900 millones. Entonces el CONACYT va a tener que disminuir, o sea, que modificar su programa operativo anual en función de esta disminución de recursos. La SEP tiene muchos programas presupuestarios en todos los niveles educativos, en el básico, programas de escuela, de escuelas de tiempo completo, para programas de fomento a la calidad, o sea, hay múltiples programas presupuestarios de la Secretaría de Educación Pública, algunos de los cuales difícilmente podrán afectarse, porque están comprometidos y son recursos que resultan prioritarios, por ejemplo, en el marco de la actual reforma educativa. En el ámbito de educación superior hay una bolsa muy grande de becas, o sea, en media superior y superior hay recursos muy importantes que han crecido mucho en los 2 últimos años para el otorgamiento de becas a estudiantes. Pero como ustedes saben, el otorgamiento de becas es una de las prioridades de la actual administración. ¿Sí? Si lo fue ya en el gobierno de Felipe Calderón, pues en el gobierno de Enrique Peña Nieto también se le ha dado un impulso muy importante al rubro de becas de manutención, becas de excelencia, becas para el reconocimiento de la calidad, las becas PRONAVES, etc. Ahora ya se agruparon en un nuevo programa nacional de becas para educación. Entonces, no sabemos si va a haber afectación. Yo esperaría que si hubiera de alguna manera pues una disminución, porque es uno de los programas fuertes en el ámbito de educación media superior y superior. Y hay otros programas presupuestarios para educación superior que canalizan recursos no regularizables a las instituciones, a las universidades. Y esos son los que pues están más desprotegidos. O sea, la Secretaría de Educación Pública en días pasados pues ha anunciado a las universidades de que sí va a haber recortes presupuestales,
que todavía no están definidos los montos, ni está definido cuáles serán los programas que se afectarán. Justo esto está ahorita pues provocando una comunicación muy estrecha entre los diversos actores de las universidades, de la NUYES, de la Secretaría de Educación Pública, para pues tratar de impulsar de que se afecte lo menos posible el desarrollo de proyectos de desarrollo académico de las universidades. No sabemos los montos, seguramente en próximos días se van a anunciar cuáles van a ser las afectaciones, pero el subsidio ordinario, o sea, los recursos ordinarios de las universidades, como se dijo desde el momento en que se anunció por parte de la Secretaría de Hacienda esta decisión de recorte presupuestal, pues no habrá afectación. O sea, pero los fondos, otros programas presupuestarios y otros fondos que no son regularizables, pues siempre cuando hay una contingencia económica son los primeros que se afectan, lamentablemente. En días pasados, el secretario de Hacienda, en la gira con el presidente en Gran Bretaña, pues ahí anunció, que no fue novedoso, pero lo volvió a señalar públicamente, que en 2016 era un año difícil. Incluso en el anuncio que se hizo en febrero de este ajuste presupuestal, se señaló claramente por parte de las autoridades hacendarias de que era una medida preventiva. O sea, no es que por la baja del precio del petróleo se cayeran los ingresos, porque hay un seguro. O sea, hay un seguro que tiene el gobierno federal ante esta eventualidad, pero ese seguro se recupera a final de año. O sea, de cualquier manera sí va a haber un problema para el ejercicio presupuestal a lo largo del año. Y estamos apenas en el primer trimestre del mismo. Pero Videgaray señaló que era una medida preventiva. O sea, que sobre todo estaba viendo al 2016. ¿Sí? Y también dijo que en 2016 va a haber problemas importantes porque el escenario internacional es complicado. O sea, no se prevé una recuperación de los precios del petróleo ni en 2015 ni en 2016. Pese que ahorita, bueno, ya rondamos los $50, hace 2 semanas estábamos a menos de $40. Pero anunció al mismo tiempo que para 2016 se modificará la metodología de presupuestación. O sea, habló de la metodología de presupuesto de base cero. Es decir, una metodología que rompería, de acuerdo a las autoridades hacendarias, el carácter inercial que tiene el presupuesto público, que tiene el gasto público. O sea, en términos generales, la lógica que ha estado imperando es, si yo te di 100 este año, pues el otro te voy a dar 103, tal vez. O sea, con el aumento, aplico el aumento de la inflación, ligeramente en las diferentes partidas presupuestarias, y así se define el presupuesto. Entonces ahora se dice, pues vamos a hacer tabula rasa y vamos a ver realmente lo que requiere el sector público en materia de gasto. Se anuncia una medida, todavía no se conocen las disposiciones de cómo se va a proceder en los próximos meses. Esto arranca en el mes de abril, mayo, junio, ya para la elaboración de los techos presupuestales y de los anteproyectos. Pero 2016 va a ser un año difícil, y no es que 2016 vaya a tener un recorte, es que con estos anuncios sí sería de esperar que el proyecto de presupuesto que presente el Ejecutivo sea un proyecto que no tenga la dinámica de crecimiento ascendente que ha tenido en los últimos años, que sí ha sido ascendente, sino que ahora sería un presupuesto, ¿sí?, o que se mantiene estancado o que disminuye respecto al propio 2015. Es decir, esta medida de ajuste de 124,000 millones de pesos menos para este año es un piso más bajo, ¿sí?, para la presupuestación del siguiente año. Y la segunda pregunta, ¿cómo va a afectar esto a educación? Pues sí va a afectar. O sea, simplemente si nosotros nos referimos al mandato constitucional, bueno, ahí establece claramente el artículo 25 de la ley, no constitucional, de la Ley General de Educación. El artículo 25 establece alcanzar un gasto público, federal, estatal y municipal, equivalente al menos al 8% del PIB. Hoy estamos en el poquito arriba del 5%. El gasto federal está en el 4.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, no se cumple la disposición legal en materia de financiamiento público a la educación, y tampoco se cumple para
una parte de la educación superior, como lo establece ese mismo artículo, que es el 1% del PIB para investigación en instituciones públicas de educación superior. Y hoy estamos en el 0.25% del PIB en inversión en universidades y otras instituciones de nivel superior a nivel federal. Entonces, obviamente que el alejamiento de la disposición legal pues sería mayor ante un escenario desfavorable en materia presupuestal y ante la tendencia, particularizando para el caso de los niveles de media superior y superior, ante las metas establecidas y las tendencias de crecimiento para el 2018, para el 2020, el 2025, o sea, alcanzar la meta del 80% de cobertura para media superior para 2018 y alcanzar la meta de 40% de cobertura para educación, primero para nivel medio superior y 40% de cobertura para nivel superior, pues requiere de recursos crecientes. O sea, el sistema va creciendo, se va expandiendo, se va diversificando y como dicen muchos rectores, se les exige calidad y mantener la calidad cuesta. Entonces, si se van a afectar los programas presupuestarios destinados al apoyo a la calidad y al apoyo a la cobertura, esperemos que no se afecten, pero si eventualmente se afectan, pues esto sí va a repercutir en una problemática financiera mayor a la que ya está viviendo actualmente el sistema educativo nacional.